Volvemos con Foro Médico hablando esta noche de enfermedades renales. Nos acompaña el doctor Juan Acosta y la licenciada Silvina Gómez Esgarvia. El doctor, la primera vez que lo estoy entrevistando. ¿Sí? Así Un lujo mismo. realmente, doctor, me encanta. Tenés poder de síntesis. Como explicás también no es tan complicado porque justamente la intención de Foro Médico es instalar temas científicos, médicos, por supuesto, pero también que la gente los pueda comprender, los pueda interpretar. El lenguaje coloquial es muy importante y la capacidad de síntesis también. Así que te agradezco. Muchas gracias. Y para mí es importante que el paciente realmente entienda. Y, Sí. Y así hablas con tus pacientes. Totalmente. Me encanta. Así, como se dice, a calzón quitado. Regístrenlo ya, regístrenlo porque vamos a dar su número de teléfono. Y le llamo y le digo, si estás solo, tenés algún hijo, alguien que venga así, que entre el familiar, porque cuanto más testigos como yo tengo, más se va a adherir el paciente. No tengo problema para hablar a calzón quitado con los pacientes porque finalmente nos debemos a ellos. Y el trato humano, el contacto humano es muy importante con el paciente, porque primero son seres humanos, después vienen los problemas. Y hay muchos médicos que tratan primero el problema y no le dan importancia al ser humano. Así mismo, y es como lo decís, ¿verdad? Hay que brindar esa calidad, pero también calidez. Así. Somos seres humanos, necesitamos sentirnos queridos, amados, abrazados. Y si tenemos una enfermedad renal realmente, no es porque queremos. Muchas veces las circunstancias, digamos, hicieron que esto aconteciese, ¿no es cierto? Y finalmente todos somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero también podemos tener esa posibilidad de decirle, vamos a salir de esta, o si no vamos a salir de esta, por lo menos vamos a luchar hasta donde podamos, porque eso es importante realmente, más allá de la medicación, que es importante obviamente, un tratamiento invasivo con la diálisis es importante, pero esa calidez humana que también tenemos que brindar, porque somos, como te digo, seres de luz muchas veces, debemos hacer eso con los pacientes. La contención es sostenerle al paciente es sumamente importante la contención. En todo el tema, porque la parte médica también y la parte nutricional también es súper importante. Mucho más, porque ahí la psicología mucho, juega ¿verdad? Totalmente, la actitud, la voluntad, está todo en juego. Es lo que yo siempre digo, nosotros tenemos una conducta con nuestra comida, nosotros tenemos una relación con lo que comemos, por eso es muy importante explicar y estar al lado del paciente. Bueno, vamos a los fármacos, ¿sí? ¿Los fármacos afectan también los riñones? Afectan generalmente y sobre todo, ¿qué fármacos? Aquellos antiinflamatorios no esteroideos. Me vas a decir, ¿qué son los antiinflamatorios no esteroideos? Le va a sonar el ibuprofeno, les va a sonar el ketorolac, les va a sonar la dipirona, ¿verdad? Les va a sonar también el diclofenac. Son fármacos analgésicos que, por supuesto, si uno tiene dolor de garganta, vamos a tomar el ibuprofeno. Como tomar uno cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de la dosis, por 3 o 5 días, el riñón no se va a lesionar. Pero estos pacientes generalmente toman por 10 años, por 20 años, aquellos medicamentos que, digamos, disminuirán el dolor cuando tengo un dolor a nivel de la rodilla o la espalda y ya es crónico. Entonces, lastimosamente sí, con el correr del tiempo disminuyen la función del riñón. Y lo triste es que muchos de estos pacientes también llegan a diálisis. Nosotros tuvimos pacientes, por ejemplo, que su causa justamente de diálisis, ¿cuál fue? El uso indiscriminado de AINE, analgésicos no esteroideos. Diclofenac, ketorolac, dipirona, por supuesto, ¿verdad? Y son de venta libre y de alto consumo. Así mismo, es lo peor todavía, ¿verdad? Donde es cierto, como siempre le digo a mis pacientes, inclusive como yo en mi día a día también veo pacientes trasplantados renales, entonces muchas veces le decimos paracetamol. El paracetamol es una medicación dentro de todo, digamos, noble por no dañar tanto el riñón, ¿no es cierto? Pero también podría lesionar el hígado. Pero muchas veces no es un buen analgésico. Entonces le digo a los pacientes, por esta vez vamos a aumentar la dosis de analgésico y mi riñón me dice, o mi injerto me dicen los pacientes. No, por 2 o 3 días no va a empeorar justamente y va a mejorar el cuadro que hizo que viniese hasta la consulta. Por eso es muy importante la prescripción médica, porque el médico sabe qué dosis es la que hay que dar. Así ¿sí? mismo. Y no la automedicación. Sí, porque a veces le hacemos caso a nuestros familiares, le hacemos caso a nuestros vecinos. O a la publicidad muchas veces, ¿verdad? Así mismo. Tomate todos los días ¿verdad? No quiero decir la marca, claro, por eso pero ¿cómo vamos a estar sugiriendo que todos los días tomemos un medicamento? O sea, qué mal estamos. Sí. Hay otra cosa también que quiero aportar, lo que dice el doctor. Muchas veces los dolores pueden ser por falta de tomar agua también. También. Y el paciente no sabe, entonces prefiere tomar una medicación directamente en vez de decir, voy a empezar a tomar un poco más de agua, porque puede ser que me duela la cabeza porque no tomé nada de agua en el día. Totalmente de acuerdo. Entonces es más fácil tomar una medicación que tomarme 2 vasos de agua.
O en el Claro. ámbito de la licenciada, justamente también estamos con sobrepeso, estamos con obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno le dice al paciente, sí, tus dolores articulares van a ser porque tu columna soporta mucho peso. Y se enoja el paciente, Exacto. ¿verdad? Ajá. Eso es un mal médico, me estás llamando gordo o gorda. Sí. Pero ese es el problema principal. Claro. Entonces, es cierto, uno no es obeso o obesa porque quiere. Hay, obviamente, ya hoy por hoy sabemos que son enfermedades también, ¿no es cierto? Pero lo importante acá es tomar conciencia de eso y sobre todo recurrir obviamente a los profesionales nutricionistas también para que nos puedan ayudar, porque es cierto lo que dice acá la licenciada. Toman la pastilla para tratar de frenar el dolor, pero eso no es justamente la solución. Claro, hay que hacer una autoevaluación, que a lo Totalmente, mejor, no sé, no desayuné bien, puede Totalmente. ser, Así y me está mismo. doliendo la cabeza, en lugar de tomarme un analgésico. Exacto, estuve ayunando por mucho tiempo y por ahí también el ayuno hace que mi dolor de cabeza sea un poco más fuerte. Entonces, hay muchas cosas que uno es más fácil tomar la pastilla que empezar a analizar, ¿verdad? Por eso la También parte muchas conductual veces, es muy importante. incluso también muchas veces el relajarse, nada más, ¿verdad? Entrar un ratito, no sé, en meditación, en oración, en reposo, en relax, en respirar el aire, en desconectarme un poquito. Eso también hace que a uno, porque a mí me suele, muchas veces, pocas veces tengo dolores de cabeza, pero cuando tengo me doy cuenta que son tensionales y que hago ciertas cosas, Que te ciertos ayudan. cambios conductuales y enseguida me pasa. No tengo necesidad de recurrir a un analgésico. Así mismo, el 80% de las cefaleas son tensionales. Sí. ¿Quién no vive tensionado hoy Todos, día, verdad? Todos tenemos todos. que llegar con el pan para poder darle de comer a nuestros hijos, a nuestros familiares o a algún amigo en particular. Entonces, es importante cuidar la salud mental. Independientemente de la enfermedad que padezcamos, cuidemos la salud mental. Ese de salir a caminar. Importantísimo eso, porque los pacientes dicen, yo puedo hacer actividad física. Claro que pueden hacer Los actividad enfermos física. renales pueden Pueden hacer hacer. actividad física. Sí. Caminar no le va a venir mal. Por supuesto que no le vas a decir, caminame 150 minutos en la semana porque no lo va a hacer. Pero caminame por lo menos 15 minutos hoy, mañana otros 15 minutos. Esta semana haceme 15 minutos. Que tu cuerpo se dé cuenta que necesita eso. Y en la semana, la siguiente me aumentas a 20. Porque eso también, alguien que no hizo actividad física o no tiene, digamos, acostumbrado a hacer, cuesta. Te cuento que a mí me cuesta. O sea, yo hice 2 años natación porque también debuté con hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces me fui a nadar 2 años, después paré un poco en la pandemia y realmente terminó mi hipertensión, ¿verdad? Porque realmente comía un poco mejor, por supuesto, y también hacía actividad física. Entonces es importante y a veces, como el día a día estamos tan acelerados, tan ajetreados, que la noticia, que esto, que lo otro, comemos todos estresados, ¿verdad? Sí. Entonces hay que hablar de eso también. Por lo menos, mientras uno ve la tele, qué sé yo, tener una mancuernita ahí, mover su pie por lo menos, o hacer algo, porque es importante eso. Claro, hay que decir también que muchas personas toman fármacos porque tienen una enfermedad crónica, tienen enfermedades crónicas y muchas personas también tienen afecciones reumáticas, sobre todo la gente que tiene problemas reumáticos, toman medicamentos muy fuertes. Ellos también son pacientes de cuidado para los riñones. También son pacientes de cuidado, pero digamos, lo notable de estos pacientes que portan enfermedades reumáticas o oncológicas en algunos casos, ¿no es cierto?, o traumatológicas, es que trabajamos en equipo. Hoy por hoy, ya. Sí, por día. suerte, digamos... Ya se logró eso, sí, ¿verdad? el reumatólogo le manda Sí. al nefrólogo o el traumatólogo mismo, no. Cuando le dice el paciente, porque pasa en consultorio, te dice, yo le dije a mi traumatólogo que tengo problemas en los riñones. Ah, no, entonces el traumatólogo nos manda una nota, el reumatólogo también, qué analgésicos podemos evaluar para que, digamos, el paciente pueda sentir menos dolor, por supuesto, y que también no tenga tanto daño en los riñones. Eso se está logrando y es un impacto importante porque, por supuesto, ¿quién quiere convivir con el dolor? El Claro. dolor disminuye brutalmente la calidad de vida. Entonces, también, al tener una enfermedad crónica, ya nuestra calidad de vida no es la misma, ¿verdad? Porque es como que Sí. estamos remando y sabemos que no nos vamos a curar, pero continuamos remando. Entonces, es importante ese trabajo nuevamente en equipo entre todos los profesionales de la salud. Acá no hay que ser celoso de la especialidad de cada uno. Hay que compartir. Y como docente tal vez de la facultad aprendí a ver eso, ¿verdad? Compartir la información. Acá hay que contarla a todos porque mira si yo me caigo, ¿verdad?, enfermo, entonces yo voy a querer que mi estudiante, que alguna vez le formé en las ciencias básicas, pues lo que hago en la Universidad Católica, ¿no es cierto?, me atienda y que por lo menos aplique lo poco o lo mucho que le habré enseñado en ese momento. Acá no hay que ser celoso de nada, hay que comentar todo. Doctor, una persona que es diabética o que es hipertensa, ¿necesariamente puede llegar a tener en algún momento alguna complicación renal? Necesariamente sí, pero todo, digamos, implica del tiempo. Vamos a dividir en 2 grandes escenarios. Aquel paciente
que porta diabetes tipo 1, por ejemplo, donde a los 5 años uno tiene que hacer el screening para saber si ya no hubo una afectación renal, una afectación ocular o alguna otra afectación. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestros pacientes que portan diabetes tipo 2? Con ellos no sabemos cuándo comenzó realmente la enfermedad, entonces desde el vamos. Hoy viene un paciente a mi consultorio y me dice, me diagnosticaron diabetes tipo 2, estoy obligado a mandar a hacerle un fondo de ojo que le evalúe el oculista, pedirle yo una orina de 24 horas o una orina espontánea para ver si hay alguna pérdida de proteínas, por ejemplo, de albúmina, sobre todo el término correcto, pedirle una ecografía renal, porque no sé realmente si hoy recién él comenzó con la diabetes, capaz que haya sido ya hace 5 años, pero como nunca se manifestó, entonces viene. Por eso son dos escenarios distintos. El tipo 1, a los 5 años estoy obligado a pedirle todo ese screening, y el tipo 2 en el momento en el que consulta. Y hay pacientes que, gracias a Dios, no tienen nada, y hay otros pacientes que ya vienen, digamos, con las complicaciones. Pero lo importante es acá que el paciente, digamos, reconozca que está con una dolencia, porque la negación es muy importante. Y cuanto más negación tengamos, peor es el pronóstico de ese paciente. ¿Y cuál es la implicancia que tiene la alimentación en estos casos que plantea el doctor? Evidentemente, en un paciente diabético lo primero que tenemos que tratar de hacer es educación. El paciente tiene que saber lo que tiene que comer, qué cantidad tiene que comer, si le sube el azúcar, qué tiene que hacer, si le baja el azúcar, qué tiene que hacer. Muy importante que eso vaya ligado a la parte educacional, ¿verdad? Es extremadamente importante que el paciente maneje esa información, porque el paciente diabético lo que hace, no se hace cargo. Nunca se hace cargo porque no sabe sus números, no se controla, no, come lo que quiere. ¿Sí? Siempre tenemos que estar trabajando que el paciente tiene que estar encima de la enfermedad. Nosotros tenemos una enfermedad crónica que a la larga sí va a tener sus complicaciones. Lo que queremos es que las complicaciones no sean inmediatas, mañana, pasado. Es decir, queremos que sea acá 20 años, acá 30 años. Lo mismo pasa con la cuestión ¿Qué tan renal. efectivo es el conteo de carbohidrato en esto? Excelente. Casos. Yo en líneas generales con mis pacientes, por lo menos que es mi área, la parte de diabetes, parte de diabetes en todas las fases de diabetes, en los pacientes que están educados son pacientes que están encima de la enfermedad, están todo el tiempo controlándose, saben resolver las hiperglucemias, saben resolver qué comer, cuánto comer, hasta dónde parar, qué actividad física tienen que hacer para reducir inclusive la cantidad de medicación que toman porque tienen un gasto calórico alto. Es decir, por lo menos a mí en esa área me da mucha satisfacción cuando los pacientes tienen algo tan importante. Se empoderan como ellos. Empoderamiento, Sí, empoderamiento 100%. absoluto. Al 100%. De sus cuadros, ¿no? Al 100%. Y eso también puede pasar con un paciente hipertenso. Sí. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que estas son enfermedades que no se sienten, como dicen ellos, no se sienten, o son enfermedades que siempre me dicen silente. El que no se quiere enterar es silente. Sí. Pero si vos te medías, te vas a dar cuenta que no es ni un poco silente. En el caso de la diabetes, En el caso de la diabetes, y en el caso de la de hipertensión. la enfermedad renal es silente. Es silente también porque responde a la causa que originó que el riñón fallase. Ahí Diabetes, hipertensión. Algo muy importante para remarcar lo que dijo justamente la licenciada es que el 80% del tratamiento de un paciente que porte diabetes es plan de alimentación. Como yo siempre le digo a mis pacientes, podemos bañarte con tu insulina, con tu antihipertensivo, con lo que vos quieras, pero si vos no cuidas lo que comes realmente, esas medicaciones no tienen efecto, perdón. Porque justamente 80% es cuidar ese plan de alimentación. Y el 20% me aportan, puedo tener una insulina de alta gama también, sin ningún problema como tratamiento, pero no funciona si yo no cuido. En todo es la alimentación. Incluso Así para mismo. bajar de peso te dicen 80% de la alimentación y el resto es la actividad 20% física. Hay un lema que me gusta Exacto. mucho, somos lo que comemos, pero también le podemos agregar lo que dejamos de comer. Lo que dejamos de comer, me gusta eso, lo voy a incorporar a mí. Bueno, vamos a ir a otra pausa, ¿sí? Y ya volvemos con la parte final del programa. Quédense allí.